Listos. Entonces, de nuevo, bienvenidos. Y lo que vamos a hablar el día de hoy son otros tipos de errores para que ustedes, pues, digamos que no se vayan a llevar en la cabeza lo que tanto les decía la vez pasada, que uno está haciendo matemáticas en el computador, eso es falso. Por ejemplo, el igual no es el operador de igualdad que uno tiene en matemáticas. La asociatividad se pierde y hay otros tipos de sorpresas que uno puede, pues, tener cuando está trabajando cosas numéricas en un computador. Vamos a hacer un pequeño resumen de algunas características que surgen. Díganme por favor si ahí, yo creo que ahí ya lo ven bien, pero confirmen ustedes si se ve bien ahí, en tamaño. Sí, profe. Listos. Entonces, miren, primero que todo, uno puede llegar a pensar que digamos, la aritmética de punto flotante, que es la que realmente genera más problemas, no está bien definida porque pues estamos viendo que hay números que no se representan bien, entonces se van a truncar, pues básicamente ninguno se puede representar de forma exacta, salvo unos casos especiales. Pero en realidad sí existe un estándar, que era el estándar que se ratificó en 1985, o sea, ya tiene bastantes años, que se llama el estándar IEEE 754, que nos ayuda a nosotros a saber cuántos bits deberíamos utilizar para representar en un lenguaje de programación dado en un computador, pues ciertos números. Pero no solo es eso, sino también qué pasa cuando ocurren errores. Entonces, ¿qué pasa si hay un número que se representa más grande, un overflow del que yo podría representar? Eso también está en el estándar. ¿Y eso por qué es importante? Porque si yo tengo, digamos, una forma de saber qué va a pasar en varios tipos de plataformas, yo puedo reproducir también mis errores. Es muy importante que también uno tenga no solamente cosas buenas reproducibles, sino también ese tipo de errores que sean reproducibles, porque sería terrible si yo corro algo en Windows y me da bien y después voy y corro el mismo código utilizando la misma librería estándar y demás en Linux y me da mal. Uno necesita que si da mal en un sitio, dé mal en todo lado para poderlo corregir de forma, digamos, sistemática. ¿Sí? Eso hace parte un poco también de la idea de reproducibilidad, incluso metida dentro del método científico, que yo no puedo, pues, tener un resultado que nadie más puede reproducir, sino solamente yo en mi setup especial, porque pues eso ya es como una pseudociencia, ¿cierto? Si soy el único, como el origen del Oscillocuscillum, que el único que lo podía ver era precisamente el que lo vendía, y nadie más podía detectar esas bolitas que oscilaban y que curaban mágicamente todo y que además se producían a partir del Maghreb que él mismo vendía de su propia granja. Entonces, ese tipo de cosas pues no son afirmaciones científicas y aquí también eso tiene que ver con la reproducibilidad. Uno puede pensar, por ejemplo, que se utiliza doubles, que por defecto son los flotantes que se utilizan en Python, o se utiliza double en C++, que todo le va a dar muy bien siempre, pero en una resta de dos cosas muy cercanas, cuando yo resto dos números que están muy cercanos, yo puedo destruir básicamente la precisión en el resultado. El resultado va a tener muchísimo error. Cuando yo resto dos cosas muy cercanas, va a tener muchísimo error asociado. Entonces hay que tener cuidado con eso. Digamos que lo de las restas de números muy cercanos le pueden dañar a un resultado. Uno, por ejemplo, tiene que tener también cuidado con esto de hacer un casting. Casting quiere decir que yo le cambio el tipo de datos a algo. Entonces, pasar, por ejemplo, un flotante que tiene un rango mucho más grande a un entero. Entonces yo puede ser que ese número gigantesco flotante lo convierta en un entero y tenga un overflow. Entonces hay que tener mucho cuidado con los casting, que de hecho son uno de los problemas que aparecen en algunos de estos ejemplos acá de, de errores numéricos. La idea, como les decía en la clase pasada, es que traten de normalizar sus modelos a unidades naturales, que eso lo que hace es escalar las cantidades a rangos razonables de 0,1, 0,10, y eso no es simplemente porque uno saque constantes adimensionales, que ya es muy útil, de hecho es fundamental, sino que recuerden que la densidad de los números flotantes no es uniforme y tenemos mucho más números para representar en los rangos pequeños que en los rangos grandes. Y eso se cumple para todos los lenguajes de programación, digamos, que utilizamos nosotros. Aquí en programación, sobre todo programación científica, Java, Python, C, C++, todos cumplen eso. No se sabe si, por ejemplo, Excel cumple el estándar IEEE 754. ¿Sí? Entonces, hay que utilizar las herramientas apropiadas para el problema apropiado. No va a ser... Uno ve gente, digamos, en ingeniería que modela flujo de fluidos utilizando Excel, porque les es fácil, ¿no? Entonces es una formulita de una tabla y no sé qué, pero hay que tener mucho cuidado. Hay ejemplos que ustedes pueden buscar en internet de pequeños errores de cálculo que se han propagado hasta políticas económicas en el país.
Y, por ejemplo, también se pierden algunas propiedades matemáticas como la asociatividad. Ustedes saben que matemáticamente si uno tiene x más y más z, x, pero hace primero y más z y luego lo suma a x, le debería dar lo mismo que x más y y luego z, y eso es falso. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio, que es un ejemplo típico, pongan, imagínense que tiene precisión sencilla, entonces recuerden que la precisión sencilla tiene más o menos esta resolución. ¿Sí? Estos son como los números máximos que podemos representar aproximadamente. Entonces hagan ustedes estas dos operaciones y díganme qué les da a la izquierda y qué les da a la derecha, teniendo en cuenta que van a coger un número gigantesco, gigantesco, y le van a sumar un número pequeñito. ¿Qué les da? Vamos a ver si esta vez no me sirve acá. A ver, vamos a estar. A ver si está la persona que salga acá. Uy. Jonathan Reyes, ¿está por ahí? Si está o no está, les voy a cogerlo de acá al azar. Vamos a hacer una rueda. A ver, Edward Ramírez, ¿está por ahí? Sí, señor. Hola, Edward, buenos días. Buenos días. Entonces, Edward, digamos, si tú haces primero y más z, si tienes y igual a este número y le sumas un 1, ¿tú qué crees que eso va a dar? ¿Cómo así? ¿A qué se refiere con que le sumo un 1? Vas a sumar este número con este número. Piénsalo así. Imagínate que tú tienes esta riqueza, tienes esto en dinero. Piensa que tienes 10.000 millones de pesos, 100.000 millones de pesos, pero esto va mucho más allá. Y le sumas un peso. Pongámoslo así en esos términos. ¿Eso va a hacer algún cambio o no? Como en el orden de magnitud. En el orden no creo. ¿No? ¿Cierto? Es De hecho, una cantidad muy señor, mínima. Es una exacto. cantidad muy mínima y es a las 10 a la 38, debe ser un número extremadamente gigante. Exacto. Cuando uno suma números que son muy diferentes en el computador, lo que se hace es coger el número que tiene, digamos, magnitud más pequeña y empezarlo a volver pequeño para ponerle el exponente similar al otro. Entonces, al final, esta cosa quedaría como 0.0038 veces, ¿cierto? A la derecha. No quedaría Por igual, básicamente, por el tema de las cifras significativas. Exactamente. Si yo corro este 1 para volverlo 38 veces hacia la derecha decimal y multiplicarlo por 10 a la 38 para que queden igual, ya sabemos que precisión sencilla, yo corto ese número más o menos en 6 cifras decimales. Entonces, básicamente, esta suma, esta primera parte, el y más z, me va a dar básicamente el mismo y. ¿Listo, Eduardo? Sí, señor. Y entonces después yo le sumo este x, que será menos 1.5 por 10 a la 38, y le sumo este, entonces al lado izquierdo me va a dar 0. ¿Listo? Me va a dar 0. ¿Por qué? Porque entonces de aquí me salió un menos 1.5 por 10 a la 38 y aquí me salió un 1.5 por 10 a la 38. Entonces me dio 0. O sea, al lado izquierdo me dio 0. Ahora al lado derecho, x más y. Entonces si yo cojo este man y lo sumo con este, pues me va a dar 0 y a ese resultado le va a sumar 1. Entonces al lado derecho me dio 1. Entonces por estas propiedades de la aritmética de punto flotante, me quedó que 0 es igual a 1 y pues obviamente eso no es. Entonces perdimos asociatividad, pero no es que se pierda para todos los valores. Claramente yo escogí aquí unos valores muy específicos y es para ustedes mostrarles que cuando ustedes tienen este tipo de cosas, eh, cálculos de números muy diferentes, muy grandes o muy pequeños comparados con otro número, van a tener problemas de estabilidad. Entonces traten de que esos números que están volviendo muy grandes o muy pequeños, si la ecuación, por ejemplo, les está dando algo como, digamos, x más 1 y toda esta vaina por y esto es la derivada de z respecto al tiempo, alguna vaina así. Entonces traten precisamente que este x no esté, digamos que si este x, qué sé yo, la distancia de la Tierra al Sol, pues que no esté en metros, porque nos va a dar un número gigantesco comparado con 1. Entonces lo que hacemos es que esta distancia la vamos a escribir en unidades astronómicas, que entonces implicarían que va a ser del orden de 1. ¿Está bien? Entonces es ese tipo de cosas que hay que tener cuidado. ¿Listo? Para que no vayamos a tener sorpresas. Mm, gracias, Eduardo. También hay que tener en cuenta, lo vimos en la clase pasada, que no todos los números se pueden representar en forma binaria.
todos los números decimales que nosotros queremos representar, por ejemplo, el 0.1, que lo vimos la clase pasada, el 0.3, numeritos así, ya no se pueden representar de forma exacta. Todos los números periódicos, por ejemplo, no se pueden representar de forma exacta. El número pi, obviamente, tampoco. Entonces, lo que uno hace es que uno sabe que acepta que hay un error intrínseco, pero uno trata de mantenerlo controlado con unas buenas prácticas y utilizando tipos de datos con la mejor precisión posible. Entonces, siempre utilizar Double y pues en Python, digamos, casi siempre los NumPy arrays están generados con eso, pero de todas maneras tener cuidado con nuestros modelos. Aquí hay algunos ejemplos de desastres que han ocurrido por errores en el cálculo numérico. Estaba, por ejemplo, yo les contaba a ustedes el de, yo no sé si les conté, el del misil Patriot, ¿sí les se los conté o no? Sí, profe. Eso, listo. Entonces ustedes ya saben ahí está, digamos, más explicadito. El problema pues era básicamente este 1.10, vamos a agrandar este un poquito más. Un décimo, perdón, que no se podía representar de forma exacta y bueno, ahí daba mal. El Ariane también se los conté a ustedes, perdió orientación precisamente por transformar un número de 64 bits de punto flotante, digamos un double, en un entero signado de 16 bits. Entonces uno del flow y se perdió completamente ¿qué? Digamos, la navegación, la orientación en la navegación. Y hay otros cuantos por ahí, digamos, estos son como tres muy famosos, que son lo del cohete, esta plataforma también que estaba por fuera del mar, y bueno, ahí les dejo, digamos, los links para algunos otros que ustedes quieren ver. Y vamos a ver unos ejemplos también nosotros acá y les van a quedar unas tareas también a ustedes para que investiguen más cosas. Y ya. Bueno, no sé, ¿hay alguna pregunta hasta este punto, en este momento? Aquí no hay nada en el chat anónimo. Todo normal. ¿Listo? Tampoco, bueno. Entonces, vamos a seguir. Digamos que normalmente nosotros tenemos como varios tipos de errores en el computador, ¿sí? Entonces vamos a tener, por ejemplo, vamos a hablar ahorita de estas probabilidades, pero vamos a hablar de los blunders. Los blunders son los más comunes, normales, que son los tipográficos, que uno le escribió mal el nombre de una función, escribió mal el nombre de una variable. Eso se minimiza un poco cuando uno utiliza, pues, un Language Server Protocol, por ejemplo, LSP, el LSP, que son como asistentes que le ayudan a hacer a uno como no equivocarse, como que le van ese símbolo se parece a este, entonces así es el nombre, bueno, pero son típicos ese tipo de problemas. Está corriendo el típico, un programa que no es, pero uno pensando que uno abre un archivo, pero como uno no maneja control de versiones bien, entonces uno, y bien no es profundo, sino no lo maneja, entonces uno tiene un montón de archivos que terminan en un 1, en un 2, ahora sí, este sí, final, no sé qué, y al final no sabe cuál es cuál. Entonces está editando uno la última versión y bueno, ese tipo de confusiones. Eso ocurre mucho también cuando uno está trabajando muy cansado. Ustedes los estudiantes son todos darks, entonces les gusta trabajar desde noche porque ahí se inspiran y tal, y no sé qué. Y entonces al final tiene solo un ojo abierto porque ya pues el cuerpo de todas maneras necesita descansar y ahí uno empieza a cometer más errores. A veces en esos casos es preferible acostarse a dormir cuando uno se está demorando como mucho arreglando algo y levantarse temprano, levantarse el otro día, tratar con la mente más clara, resolver los problemas y pues por pura experiencia les digo, eso funciona muy bien. Lo que pasa es que a veces uno se obsesiona tanto con los problemas que se acuesta y sigue pensando en eso, entonces no se puede dormir. Entonces lo que uno tiene que hacer es buscar un sistema que le ayude a tranquilizarse en esos casos, como por ejemplo a mí me funciona es anotar, ¿sí? En qué punto estoy, qué ideas se me ocurrieron y dejar como listo que yo de todas maneras al otro día pueda como volver a arrancar rápidamente, que no me toque como ponerme a pensar en dónde fue que dejé el programa y cómo era que estaba y que no sé qué, porque ese inicio, esa inercia para poder iniciar, pues también va en contra de que uno pueda como empezar a trabajar y eso también le da pereza. Entonces eso a mí me funciona, ya como que dejo todo anotado y ya puedo como dejar de pensar tanto en eso. Em, También hay errores aleatorios, obviamente, de tipo electrónico. Hay las memorias RAM algunas veces fallan y no de forma dramática, sino porque por fluctuación térmica hay un bit, un flip en un bit. Entonces un bit que está así, pues se va para allá porque eso finalmente son como pequeños dominios magnéticos. Y eso puede ser que no se note, pero eso existe y eso puede corromper datos y los corrompe normalmente. Por eso es que uno tiene que mantener backups de sus datos también, ya en casos más graves de fallos mecánicos o cosas así. Pues a menos que quieran reiniciar la vida y olvidarse de lo que ha pasado y entonces quieren volver a iniciar, que en ese caso pues ahí sí es mejor acercarle un imán a su computador,
para dañar completamente los dominios, sobre todo en los computadores que tienen discos que rotan, meterlo al horno microondas, el disco y cosas así. Si ustedes no quieren que les pase eso, que pierdan la información, pues tener backups, ojalá en línea. Ustedes con la universidad tienen acceso a un disco duro grande en Drive que les puede hacer un mirror automáticamente y constantemente de su disco duro. Entonces, eso es una buena forma. Miren, o sea, a mí me parece increíble que todavía pase, pero la cantidad de personas constantemente que están en maestría, hasta en doctorado, o sea, se supone que tienen experiencia y llegan, no, es que yo tenía la tesis en mi computador, todos los días cargan el computador para allá y para acá, y un día se les cayó el computador, se dañó, se lo robaron y perdieron la tesis, no tenían backups. Ustedes imagino que tienen backups, ¿sí? Porque es que eso no tiene sentido, o sea, en este momento no tener backups de la información digital que uno tiene, que es básicamente la historia de lo que uno ha hecho en toda su vida, pues no tiene sentido, chicos. O sea, tengan backups siempre de sus datos, por lo menos uno offsite, o sea, en línea, fuera lejos de su computador, y de pronto otro en disco duro aparte, por si acaso. Obviamente este es el que uno siempre tiene en cuenta, que es el error matemático. Pues todos los algoritmos matemáticos que vamos a implementar, todos tienen un orden de aproximación, entonces eso es el que uno siempre conoce y está acostumbrado, pero pues tener en cuenta que también existe el de round off y truncamiento. Round off es hacia donde se me redondea el número y truncamiento pues es cuántas cifras tuve que quitar para poderlo representar. Y ese es intrínseco y siempre va a existir, ¿sí? Nunca vamos a poder representar exactamente todos los números que queramos, ¿sí? Así la condición inicial es pi, esa condición inicial nunca va a poder estar representada exactamente en estas máquinas actuales que tenemos, y por tanto siempre vamos a tener ahí una diferencia en condición inicial, que si el sistema es caótico, entonces vamos a tener pues caos, definitivamente. Entonces vamos a ver un ejemplo muy sencillito. En este ejemplo lo que tenemos es esta función f de k, donde esa función lo que hace es calcular la diferencia en valor absoluto, la diferencia entre k sobre 10, menos sumar k veces el valor 0.1. Tienen que escribirlo de esta manera, así literal. Así como le dicen los jóvenes de ahora, literal. Pero literal de verdad, si no es literal me morí, pero pues está bien. Literal, tiene que escribirlo así, no vayan a cambiar este 0.1 por un décimo, no vayan a hacer esos trucos, sino tienen que escribirlo así directamente. Entonces la idea es hacer digamos que esta función grafique cómo es digamos, esta tarea es que esta función llamada plotdiff grafique a esta función en función de k. Entonces, cuando k vale 1, ¿cuánto me da esta resta? Cuando k vale 2, ¿cuánto me da esta resta? Cuando k vale 3, ¿cuánto me da esta resta? Y así vamos pintando, pues, cuánto nos da para muchos valores de k. De hecho, aquí yo estoy haciendo un plot para 100.000. Yo mando cuánto es el k máximo para calcular en esta tabla. Y les tiene que dar algo similar a esta gráfica. Miren esta gráfica tan rara. Matemáticamente, esta cosa debería dar 0 siempre. Pero miren que cuando yo la grafico, en escala log-log, observen porque estamos cambiando mucho los órdenes de magnitud. Entonces, cuando la graficamos en escala log-log, observen lo que pasa con los errores. Cuando k es pequeño, pues parecen ser como 0, ¿cierto? Pero resulta que a medida que voy agrandando el k, pero miren que el k no es que tenga que ser tan grande tampoco. Observen que aquí estamos en 10 a la 0, o sea, este man es 1, 2 en 3. Para k igual a 3 empiezan a aparecer unos errores, pero miren que aquí es 10 a la menos 15, 10 a la menos 13, Entonces por aquí estamos en 10 a la menos 16. Entonces en esta zona aproximadamente estamos nosotros en el rango, no, esto no es lo que quiero. Estamos nosotros en el rango de precisión numérica, ¿sí? ¿Se acuerdan que los números de tipo DAO tienen precisión de 10 a la menos 16? Entonces aquí estamos más o menos en ese rango. Pero observen que rápidamente nos estamos saliendo de ese rango. Entonces, a medida que yo voy aumentando el número de términos, miren que ocurren unas cosas rarísimas y esta cosa va aumentando, tiene unas caídas que parecen ser periódicas, o sea que hay un fenómeno como de representación de nuestros números, pues miren que como esto es log, entonces la escala, pues obviamente en ambos ejes es logarítmica, y como la representación de los números es también logarítmica, aunque sea en base 2, pues definitivamente va a haber ciertos puntos en donde nuestro flotante de pronto coincide con lo que podemos representar y entonces cae el error, pero luego vuelve a empezar a aumentar. Pero definitivamente vemos una tendencia a ir creciendo. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, 100.000 términos en esta suma, ustedes van a encontrar que ya tienen un error del orden de 10 a la menos 9 que puede ser o no puede ser importante. Siguen siendo pequeños, pero pues ya dependerá de lo que uno esté buscando. Entonces eso es lo que tienen que hacer ahora, hacer esta implementación.
Ya saben que tienen que quitar esta parte, ¿no? Erase, not implemented error. Y lo van a hacer en grupos y para eso van a tener 10 minutos. Si vamos a... Acá está también escrito, lo que no tienen es la figurita en el Colab Notebook, pero ahí ustedes tienen el mismo enunciado. ¿Les queda claro qué es lo que tienen que hacer? ¿Hay alguna pregunta? Y me tienen que mandar la foto. Les voy a poner un assignment y solo una persona del grupo me manda la foto. Pongan acá, aquí al inicio en un comentario los nombres de todos los integrantes de ese grupito y me mandan esa foto. ¿Queda claro qué es lo que tienen que hacer? Entonces, Sí, señor. listo, muchas gracias. Pues a 4, vamos a dejarlo que queden entre 4 y 5 personas en los rooms para que no, si hay Profe, alguien que tenga computador profe, en este momento pueda trabajar. Señora, y bueno, tengo una duda. ¿Toca hacer un programa que haga un TXT con, o sea, como, o solo la función? No, no entendí. Creo que sí me perdí, pensé que no entendí, pero tienes que hacer esta figura. sí, ok. ¿Listo? Si tú quieres imprimirla a un TXT y luego que la lea y la grafique, está bien. Pero no necesariamente tienes que imprimir a un TXT. Entonces aquí puedes simplemente generar los datos de la suma y de una vez graficarlos aquí directamente. Pues Como aquí, en un esta función. arreglo, ¿sí? Como un arreglo con el dominio, un arreglo con la imagen y graficar, algo así. Exacto, exactamente. ¿Listo? Ángela. Listo, profe, gracias. Listo. Entonces, si hay alguna persona en este momento que no tenga el computador disponible, está viendo la clase por el celular o algo así, de todas maneras debe contribuir con ideas, con un muévelo acá, coloca esto, lo que sea. Tan pronto entren a los breakout rooms, tienen que inmediatamente compartir la pantalla, ¿sí? Entre ustedes, para que una persona, ¿sí? La comparte para que empiecen a trabajar de una vez, no se pongan ahí como, ven, yo le paso un repositorio. De una vez, una persona la comparte y arrancan a trabajar. ¿Ok? Entonces voy a lanzarlos, pero voy a dejar a los del primer grupo acá para que queden en la grabación y no que haya una pausa en silencio. Entonces, ojo los del primer grupo que son Cristian Camilo Pérez, Andrés Felipe Suárez, Laura Rodríguez y Robert Ramírez, pues porque van a quedar grabados. No pueden hablar mal de nadie ahí mientras tanto. Los demás se van a ir y yo los traigo automáticamente, no lo olviden. Ustedes se van automáticamente y yo los traigo automáticamente. Entonces, Cristian Camilo, Andrés Felipe, Laura, Robert, ¿quién va a compartir la pantalla de ustedes? Pues yo, ya comparto. Listo, Laura, gracias. Los demás están ahí, Andrés, Robert, Cristian. ¿Ahí están Sí, viendo? señor. Sí, ya se ve. Sí, profe, Ah, aquí estoy. Ah, esa Laura ya estaba volando. Listo. Entonces ahí los dejo para que trabajen mientras yo voy creando el assignment. Si de pronto, chicos. perdón, si de pronto hay algún compañero que no hable, pero tampoco escriba en el chat nada, no lo anotan. ¿Listo? No lo anotan ahí en los comentarios, pues ahí en el grupo, en la foto que no quede. Al menos debe escribir en el chat, es que casi no puedo hablar, no sé qué, listo, ya digamos que uno comprende. Pero si no se manifiesta ni por chat ni por voz, entonces no lo anotan. ¿Listo? Listo. Mm, ¿Les parece así, chicos? Es que no supe cómo poner la suma, entonces como es una constante, la multipliqué. Sí, creo que está ¿Cómo? bien. ¿Sí? Sí, sí, yo creo Listo. que sí también, pues. Ahora es, no sé cómo Pero, espérame, graficarlas. perdona, ¿qué es el CAMATS? Perdón, disculpa un momentico. El K, esta. Ah, ok. Ah, ya vi Esta. que estás haciendo, sí. Ujú. Sí, yo creo que sí está bien. ¿No sería como mejor devolver eso a una lista o algo? Mm, Porque ahí me hace el bucle. Entonces me empieza a sumar y cada uno y me va dando los valores. Pero ya no. Y F último se quedaría con Kamax. creo que iría hasta el arrange, no iría hasta camas uno, por lo Sí, que sí. no incluye muchas veces el Sí, iría último. hasta Amazon el arrange para que incluya acá.
Iría desde una, sí. Creo. No, Sí, K de más uno 1, hasta K porque más si no, Porque, no y K más incluye. uno, porque esto comienza en 0. Sí, Sin esto comienza en 0, entonces ahora comienza en 1 y va hasta K más 1. sí, luego quedaría hasta K menos uno y hasta quedaría hasta acá. Listo. Y para graficarla, yo diría que hacer una lista vacía y meter los datos del ciclo for en esa lista. ¿Ya no está definido ahí abajo en Axis? O Access.plot, creo que access en 0. Porque tienes access. No, yo solo copié y pegué esto para cambiarle los datos y que graficar. Ok. Ah, Pero ok. mira que creo que ahí tienes dos figuras en lo que Sí, copiaste. Entonces creo que podrías quitar ya sea access en uno o access Ah, en. O sea, los entonces no, subplots ahí hay dos figuras. sería. No, espera. ¿Qué lo pasó? dejas, el Espera, subplot lo dejas solo con ponle paréntesis. control Z como lo tenías ahorita. Ahí en subplots para que solo sea un plot, dale 1, 1. ¿Sí? Sí, y como ahí hay dos, solo hay una figura, entonces sería que creo que quitar un axis. Ok. Y ya ahí cambió estos valores a los de acá. Sí. Sí, creería que sería. Como él hizo aquí para graficar. Sería hacer el X, sería NP range de 1 a K más 1. Sí, uno acá más uno, sí. Claro. Y luego colocar F en el otro ladito. Pero F solo es un valor, ¿no? No creo que No, guarde pues solo ahí F los. entiendo. Eso es Creo lo que que yo estaba sí, diciendo. porque solo se Hacer estaría una, guardando un valor. hacer ¿En una una lista lista? vacía y que lo Sí, guardara. una lista, sí. ¿Así que llama la F mayúscula? No, arriba. En plan, haz una lista vacía arriba y llama la F mayúscula. No, dentro del for no, En la fuera del parte, for. fuera del for, sí. Porque si no, ahí la lista se va a reemplazar igualmente por un solo elemento si la lista queda dentro del for. Encimita del for pon F mayúscula igual a la lista vacía. Espera. Sí, Eso, sí. Claro. listo ya. Append, Sí. listo. Pero el retorna es la suma. No, ahí ya le No, retorna la no. lista. La reforma F. Y abajo en OData, Y entonces donde en Apex, data, perdón. Ay, ¿dónde? H0, donde dice OData, pone F. Acá. Ahí también pon los nombres porque después no saque y no. ¿Qué? ¿Cómo? No, para poner los nombres de cada uno. En un Ok. comentario Ah, o vale. algo. Listo. Sí, importante. Nombres. Pues Cristian Camilo Pérez. ¿Tienes? Andrés Suárez, Andrés Felipe Suárez. ¿Tienes? Robert Camilo Ramírez. Ay, Dale. Ahí ya debería imprimir, ¿no? Sí, Pero no en logarítmico. pero Sí, creo que semilog. un problema porque en ningún momento se está haciendo una llamada a, a lo que sería plotdiv. O sea, Dime. tocaría escribir Ahí como está. plotdiv y pasarle el commands en donde dice. El plot. Sí. Sería entonces sí. acá, ¿no? No Sí, ahí sería va que si no plot plot div y aquí el Kamax, ¿no? Sí. ¿Listo? Ejecutemos. Mm, Tocaba hacer una copia, ¿no? Ahí, ¿no? Access. mm. El objeto no está. Pon, pon la gráfica dentro de la función. ¿Esto dentro de la función? Sí, todo. Lo de matplotlib, inline, todo dentro de la función.
Mm. Pero no dentro del for. Eso hay. Mm. Creo que tocaría cambiar, toca escribirlo en escala log-log o semilog en uno de los ejes, como era que dijo el profesor. Ya tiene eso. Era log Log, log. Le ponen log, log, sin la Y. Log, log. Pero no estaba aquí en semilog. Ah, sí, medio. Log. No. El assignment se cierra a las 7:45, ¿oyeron? Para que lo envíen justo antes. Ay, bueno, ¿Qué ¿Qué error sale? esto. Name Arrange is not defined. Es arranque, no arranque. ¿Es cierto? np punto, el np punto. Ah, es ranch. Sí, sí. Deja la función entonces ahí dentro. Que no voto error por la función. Y el matplot inline, no sé si es necesario dejar eso. Ah, Sí, ok, eso es para ya que está grafique arriba. dentro de. Eso es para que grafique dentro de la celda. Si no, no vota la función, creo. ¿Cuál? El matplot inline. No, pero sí, No, pero pero mira que no está. déjalo como Ah, estaba sí, en está la arriba. Sí. función. La ¿Qué hago? parte de cómo está antes dentro de la función, la parte de pick access y es que aquí arriba kmats está K en mayúscula y KS en minúscula en los parámetros de la función. Ok. Ya Ah, debería. ¿será que ya? Intentarlo. Ah, Teníamos un print. ¿y aquí qué pasó? Pues ya Sí. imprime. Sí, bueno, no sé qué pasó. Imprimió. Porque la otra sería meterlo en un TXT y gráficas. Creo que podríamos de pronto hacer esto que está aquí abajo, como darle en la parte que dice access, no sé si voy a copiar algo en el chat. Ok. Colócalo adentro. ¿De la función? Sí, de la función. No, bueno, no, pero antes retorno F. O sea, fuera del for, ¿sí? Creo Sí, que no es fuera del for. necesario ese Ya está retorno. fuera del for. Ah, sí, ya está Fuera fuera del del for. for, sí. Pero dale, o sea, deja la parte de FIG access Esto. y vuelve a colocar access en 0. Creo que quitar uno de los plots. Comenta uno de los plots, el de abajo. El de access plot de abajo, comentarlo. ¿Este? Y creo que se podría como borrar lo que está después del adata dentro del primer plot. ¿Esto? Sí. Sí. Y colocar los datos que tenemos, que serían el F. range de 1 a kmats más 1. ¿El for? No, Sí. No. el range. Range. X, el una Aquí coma. falta la coma. 1, y ahora colocar el otro que sería Coma F. F. Aquí en el dentro, coma F. Bueno, no sé si. Ok. Pero aquí no podría ser F. Sí. Aquí está. Y sería uno, ¿no?
No, porque creo iría en el mismo eje, o sea, en la misma gráfica. Creo Sería, que no, esto es X y esto es Y, Ujú, ¿no? exacto. Por eso. bueno, ¿Ya? Ok, pues Quedan 2 minutos. Mm, No, No. pues en un TXT. Pues si quieres, haz una última cosita, coloca en el plot de H0, coloca F, a ver qué pasa. Coma F. coma F, arriba. No, ¿Ya? no, en el ¿Arriba? primero. Access, en el plot, dentro del plot, coloca comita F. Pero después del Después range. del range. ¿Typing? No, coma F. ¿F? Sí. No. ¿Qué está diciendo? Sí, es que Muestra de creo rol. que No eso está recibe. en el objeto. No es un- Que enviemos hasta donde ya tengamos hecho, dijo el profe. ¡Ah! Sí, toca cambiar. Si ven, hubiéramos hecho un TXT. Y ustedes ahí con sus Lo maromas. que pasa es que ahí no necesitan hacer el access 0 porque solo tienen un access, entonces es sin el subíndice de 0. Ay, pero así. Ah, Mm, Ok. Pero no debería dar eso, ¿no? Manden una foto, por favor. Voy, profe. No olviden los nombres de los integrantes. Ujú. Ahí donde les pongo los nombres. Ajá. Ay, chicos, ¿dónde les pongo los nombres? Mm, pues serían en código. Pero En el la código, sí, foto, no, como no un fue la comentario. un comentario. Sí. Y como Un comentario en. Si quieren, me mandan ahorita entonces por un chat, me mandas la foto de los integrantes, ¿listo? Envíalo ya. listo. Entrégalo ahí, dale a entregar. No, Ok. listo. ¿Pudo enviarlo? Listo, ya volvimos. Entonces, esto fue un calentamiento, ¿no? Tranquilos que va a haber otro ejercicio ahorita similar. Y recuerden que estos son como bonos. Entonces, pregunta, ¿alguien quiere compartir y mostrarnos lo que les dio para aprovechar de pronto corregirle su código? Levante la mano. Nosotros, profe. Listo, dale. ¿Quién fue el Ok. que habló? John, Nicolás. Nicolás, listo, dale, John. Y sí, yo no dije la instrucción bien la próxima vez, entonces Andrés, si quieres ahorita también lo muestras, Andrés, no pasa nada. Pasemos con ambos. Entonces, a ver, déjame ver. Yo voy a mirarlo como si yo lo fuera a calificar, ¿listo? Listo, profe. Creo Entonces, que. ¿dónde Ay, está? lo perdí. Este es otro. Sí, Ese es la espérame. tarea. Yo no Este. sé si se dieron cuenta, pero la tarea se las corrí para mañana, para no comprometerles completamente el fin de semana, ¿listo? Pues simplemente es como por hacerles ahí ese favor. Entonces, la tarea está para mañana y por eso no la corregí ahorita. Entonces, a ver, ahí están los nombres, muy bien. Esto es lo primero que deben hacer, de anotar los nombres para después no estar sufriendo. Entonces, lo que hicieron aquí, dijeron, bueno, vamos a crear un arreglo para las Ks, un arreglo de ceros de tamaño Kmax, y para las Fs, un arreglo de ceros. Luego, van a hacer una iteración mientras i sea menor que Kmax, empezando en 0. Entonces, i vale 1, suma empieza en 0, entonces empiezan a hacer como las sumas, ¿cierto? Suma más 0.1, aumentan el i y van guardando esas sumas parciales en f de i y las iteraciones, listo. Entonces simplemente están haciendo como las sumas parciales y las van guardando, ¿cierto? Sí, señor. Y van guardando la resta. Eso es lo que estamos buscando. Y luego grafican y al final grafican eso, ponen la escala logarítmica, pero les dio un poquito diferente.
Puede ser que yo haya cometido un error, pero yo me acuerdo que yo empecé así, me da una cosa así rara, y era porque estaba cometiendo un error. Entonces, habría que revisar acá. Miremoslo rápidamente. While y ponemos en la función esto. No debería ser en el while, en el segundo while, que no vaya hasta acá max, sino que vaya hasta i, porque son las sumas parciales. Sí, 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 sí. Sí. Creo, no sé si entiendo la idea, ¿no? Porque no sé si lo estoy haciendo bien. Sí, aquí los is son las Ks, ahora sí. Eso, mira. Listo. Eso más o menos es lo que me toca hacer a mí, tratar de leerles la mente. Pero eso también, cuando ustedes van a calificar a sus compañeros, mire que les va a ayudar a entender un poco mejor también y aprender a programar más. Listo, muy bien. Muchas gracias. Y ahora David, creo que era el otro. Profe, una preguntita antes, es que no pudimos subir el archivo, lo estaba subiendo y no me dejó, pasó un minuto y no se cerró todo. Sí, esta vez se cerró sin piedad. Por esta vez, si quieren, mándenme los grupos que no alcanzaron, mándenme un chat personal a mí, ahí por Teams, y me envían la foto. Ya mismo. Listo, profe. O sea, si llega a después de las 7:50 ya no lo acepto. David, dale, comparte la pantalla. ¿El profe David Holguín? Señor. ¿Es David Holguín o cuál David? No, es que alguien más creo que no sé si eras tú o era un David que querían compartir la pantalla y mostrar la solución. Ah, no sé. Yo le Andrés escribí Felipe. como en el chat. Sí, Andrés Felipe Yo, Villalba. sí. Eso, dale. Mi memoria. Pues ahí se ve que va creciendo, pero tiene un comportamiento diferente. Entonces, a ver, ayúdenme ustedes todos a mirar qué podríamos pensar de lo que. Pues no sé, de pronto en el range que comienza también desde 1, porque ahí comienza desde 0, ¿no? Por ejemplo, sí, eso es una buena especificación del dominio, sí. No va a cambiar, digamos, en la forma general, creo yo, pero sí va a permitir, digamos, que el rango esté mejor especificado en caso que uno estuviera dividiendo algo así. Ese apps, yo no sé si este apps, mira, como ustedes están utilizando un apps que es como la librería estándar de Python, yo no sé si ese apps trunca entero o algo así. Ponle np.apps para que estemos seguros de estar utilizando el de Python que retorna un flotante, np.apps. Vuélvelo a correr, por favor. Y bueno, después me tocará ponerme a mirar lo de las sumas. Ahí en principio se ve relativamente bien. El np.full hace un arreglo de tamaño i hasta 0.1 y se hace la suma y eso se le resta a esta otra cosa y se hace la append. Entonces digamos que en principio no se ve raro. Voy a aprovechar este código para hacerles una observación general de otra cosa que me parece como importante. Esta no va cambiando. Yo después lo reviso con más detenimiento. Yo no lo veo mal, de pronto es la forma de escribirlo, no, pero ya estoy bien, ¿no? Lo que pasa es que se ve como con mucha resolución, se ve como más diferente. Me toca mirar con más detalle luego porque ahí tiene que ver, está ocurriendo un truncamiento en algún lado. Listo, muchísimas gracias. Yo lo valdría. Ya puedes dejar de compartir pantalla si quieres. Yo les estoy compartiendo pantalla en este momento. ¿Sí la están viendo? Sí, profe. Yo aprovecho, gracias Andrés Felipe, por permitirme implícitamente hacerlo. Lo que les quería decir es lo siguiente, chicos, miren. Yo vi un par de soluciones parciales que han enviado o algunos casos anteriores en donde están utilizando la función append. Para las listas está bien, digamos que las listas están diseñadas para eso, pero si ustedes tuvieran aquí un arreglo en NumPy, si esto fuera, por ejemplo, a veces escriben como, no sé,
B igual a np.array y adentro le ponen una lista vacía. Entonces es un arreglo que no tiene nada y no tiene tamaño ni siquiera, todo está vacío, ¿cierto? Y luego pues aquí abajo están haciendo el append, el append también con arreglos de NumPy. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que aquí como aquí son listas aquí arriba y aquí abajo estamos utilizando unas cosas de NumPy, se están creando unos arreglos intermedios que luego se convierten en listas. Entonces el primer problema en estos códigos, que no es que no quiere decir que les dañe los códigos, sino que se los va a hacer lentos. El primer problema es que al hacer constantemente estos appends, se están creando como arreglos pequeños que luego se meten a la lista grande y luego se descartan esos arreglos pequeños y luego esta vaina se borra. Y cuando uno está constantemente creando y borrando y creando y borrando cosas en la memoria, eso se pone muy lento, excesivamente lento. Entonces por eso ustedes ven que a veces se les demora como mucho más. ¿Cuál es la recomendación? Ustedes ya saben, por ejemplo, que van a guardar, en este caso, un arreglo de tamaño Kmax. Entonces creen aquí un arreglo o una lista de tamaño Kmax y como aquí ya están manejando los índices, entonces van accediendo por índice a cada uno de los elementos y los van guardando. Sin estar cambiando dinámicamente el tamaño de su lista para que se vaya volviendo cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, porque ese tipo de operaciones hacen muy lentos los códigos. ¿Está bien? Es simplemente una recomendación en cuanto al manejo de la memoria. Entonces traten de evitar en lo posible utilizar append en arreglos de NumPy principalmente, ¿sí? Estos append. Traten de, como si ustedes o sea, el append se utiliza es cuando yo no sé el tamaño, pero ustedes pueden hacer un estimativo de ese tamaño o lo conocen, preferiblemente de una vez desde el principio pongan ese tamaño y utilicen los índices. Una recomendación. Bueno, entonces yo les voy a mostrar la solución de las tantas formas que se pueden hacer. Aquí la tengo, ya la voy a copiar allá para no mentira, si lo voy a hacer acá. Entonces, miren, lo que yo hago es generar un arreglo. Este X van a ser como los índices, los Ks. Entonces empieza desde 1 y va a Kmax más 1 para incluir el Kmax. Entonces ya lo generé. Y voy a generar otro arreglo. Y entonces yo creo que aquí fue donde se confundieron un poquito. Fue como la gran diferencia. Porque miren, hice básicamente lo mismo que algunos de ustedes seguramente escribieron. Este arreglo de NumPy, que se llama YData, porque va en el eje Y, está compuesto de dos cosas. Recuerden que esto opera a nivel de componentes. Entonces imagínense que estamos hablando de la componente K igual a 8. Entonces este man lo que va a hacer es coger xdata, pero de 8, ¿sí? Ese numerito sería el K, 8 sobre 10. Y aquí lo que va a utilizar no es la suma, sino que va a utilizar la cumsum, una suma acumulativa. Entonces, a ver, ¿qué significa eso? Ustedes tienen un arreglo de este estilo, que tiene, digamos, los valores 1, ¿dónde lo puedo poner? 2, 3, 4. CumSum lo que va a hacer es que aquí les va a poner un 1, aquí les va a poner un 3, entonces está haciendo las sumas parciales. Entonces está haciendo esta suma hasta el K que yo necesito. Aquí nos va a poner 6, aquí nos va a poner 10. Y esto es lo que yo necesito, sino que está la suma en función de K y la estamos multiplicando por 0.1. ¿Queda claro? Entonces, es una de las tantas formas de hacerlo. Yo estoy tratando de no utilizar muchos for, como les decía, pero si lo hacen con for también está bien, pero esta es la forma equivalente de hacerlo sin el ciclo for, que es mucho más rápida, pero entonces uno va aprendiendo funcioncitas ahí extras, ¿listo? Como consum. Y después, pues para dibujar, entonces simplemente lo que hago es pedirle que me dé una figura y un eje. No le puse aquí nada dentro, entonces no son varias figuras ni nada de eso, sino solo es una. Le dije que me hiciera un plot de log, de una vez le puse las escalas, pero también está bien hacer un plot y después cambiarle las escalas. Y luego le puse los títulos a los ejes utilizando fstrings y también, pero que no era necesario, pero también utilizando LaTeX. Para LaTeX entonces le pongo esta R aquí para que me las lea como cadenas row y entonces él mismo las renderiza con LaTeX. Y con eso, pues entonces ya tengo mi figurita. Pero también si lo hacen con whiles, así como el primer grupo, pues les va a dar también igual. Entonces, bueno. Una pregunta, profe. ¿NumPy-log es base 10 o base 10? Todo por curiosidad.
creo que en general, esos vienen en base natural. O sea, log o log 10, tienes que diferenciarlos. Pero es una buena pregunta y uno siempre tiene que asegurarse porque creo que Excel tiene al revés la convención. Entonces, aquí dice logaritmo natural. Entonces, numpilog es logaritmo natural. Y si tú quieres el base de 10, tienes que utilizar numpilog 10. ¿Listo? Ah, listo. Es que sí alcanzamos a graficarlo, solo que nos salió no en base 10, sino en base E. Ah, ustedes le sacaron el logaritmo a los datos. Sí. Listo. Mm, Bueno, entonces ya hablando, quitándonos un poquito lo del código, que ya digamos, como pueden ver, hay varias maneras de hacerlo, que nos dé lo mismo. Lo importante entonces, recalco, es que como ustedes pueden observar, esta suma, que es matemáticamente, debería dar siempre 0, pues no nos da 0. ¿Y sabemos por qué? Porque el 0.1 no podemos representar de forma exacta. Y como pueden observar ustedes, esto no ocurre por allá en 1000 millones. Esto ocurre desde k igual a 3. ¿Sí? Ya empezamos a ver problemas. O sea, por ejemplo, k igual a 3 es 0.3, no lo podemos representar apropiadamente. ¿Sí? Empiezan a aparecer esos errores. Eso quiere decir que si yo tengo que tener algo de muchísima precisión, porque estamos calculando la velocidad de una nave, de un misil, ¿sí? Lo que sea, pues estos errores pueden afectarnos y tenemos siempre que tenerlos en cuenta. Entonces, cuando vayan a hacer sus trabajos, tener en cuenta ese tipo de cosas. ¿Alguna otra pregunta? Profe, en el chat preguntan qué es np.full. np.full, miremoslo. Es una funcioncita que nos genera un arreglo de ese tamaño lleno de esos datos, np.full. Perdón, numpy, full. Entonces, esta es una funcioncita que nos genera un arreglo que tiene este tamaño y está lleno en todo lado de este valor. Entonces, como para hacer un arreglo de 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Listo, gracias. Gracias por la pregunta, Cristian. Entonces miren que uno se va acostumbrando y es muy útil que ustedes empiecen como a mirar todas estas funciones que les otorgan un PY porque son muy útiles y le facilitan a uno la vida. Pero también pues la típica de siempre, ¿no? Yo por ejemplo no sé cómo llenar un arreglo de NumPy con un solo valor. Entonces, how to fill a NumPy array with the same values. Traten de buscar siempre en inglés, así lo escriban feo como cavernícolas, no importa. Porque pues en general las respuestas en inglés son más actualizadas y son, digamos, van a encontrar información más reciente. Entonces aquí hacen la pregunta en Stack Overflow, entonces miren, aquí está np.full o np.fill. Ya de una, con esas cosas podemos encontrar qué buscar y qué hacer, ¿listo? Cómo crearlos. Entonces salen np.full, fill, que es para llenarlo, o sea, ya lo creé, entonces lo lleno, cosas de ese estilo. Entonces, así es que yo voy encontrando a veces esas funcioncitas. Y a veces mirarlas relacionadas pues también es bien útil para uno como empezar a aprender un poco más. Bueno, volvamos entonces a nuestro tema acá. Aquí no hay nada en el anónimo, ustedes casi nunca lo usan, pero ahí está disponible por si acaso. Hay más errores, hemos hablado nosotros constantemente del subtractive cancellation, hemos hablado de eso. Y digamos que cómo es que uno puede deducir ese tipo de problemas, ¿sí? Con lo de la resta que hemos hablado. Entonces, mire. Imagínense que tenemos esta resta. A es igual a B menos C. Imagínense que B es muy parecido a C. Son muy cercanos. Esa es la segunda condición que tenemos acá nosotros hoy. Y pues entonces cuando yo escriba esta expresión en el computador, pues entonces lo que va a tener es A del computador igual a B del computador menos C del computador. Porque nosotros, recordemos, los números matemáticos no los podemos representar a todos en forma exacta en el computador. Entonces por eso le ponemos esta sub C de computador. Un número en el computador, como el A, sub C, es el número verdadero el número verdadero A por 1 más un error asociado a ese A, ¿sí? Un error asociado al truncamiento y este epsilon está asociado al epsilon de la máquina. Entonces, A sub C es igual a B sub C menos C sub C. Reemplazo todas estas expresiones para el A sub C, para el B sub C, para el C sub C, cada uno con sus errores y luego divido todo por A para tratar de calcular cómo
esta parte, el error relativo, ¿cierto? Que me va a quedar en el A. Entonces, cuando yo comparo lo que me quedó, me queda que al final el error en A, el epsilon A, es igual a B sobre A epsilon B menos epsilon C. Ahora bien, estos errores que tenemos acá son del orden de magnitud de la precisión de la máquina, pero este número, B sobre A, ¿es pequeño o es grande? B sobre A, recuerden, B es muy cercano a C, entonces A es muy pequeño con respecto a B o con respecto a C. Entonces B sobre A, ¿qué es? ¿Pequeño o grande? Grande. Grande, ¿cierto? Y esto es lo que quiere decir, entonces, piénsenlo así, digamos que yo resté 1.000.000 de 1.000.001. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Entonces aquí lo que tenemos es 1.000.000 dividido entre 1. Entonces este factor multiplicativo es grande, y eso quiere decir que el error que me resulta en A es mucho más grande que el error que me quedaba en los otros dos valores. Entonces, ahí ustedes ven que cuando yo resto cosas que son muy cercanas, eso, el valor resultante de esa resta va a tener muchísimo error. Mucho más error que los valores originales que yo tenía. Y esto también, esto se da en todas las restas. O sea, en los ejercicios que van a ustedes a desarrollar después, van a darse cuenta de que, digamos, todo lo que tenga restas puede presentar esos errores. La ecuación cuadrática puede presentar esos errores, porque dentro de la raíz cuadrada tenemos un b cuadrado menos 4ac, o también tenemos un menos b más o menos raíz cuadrada de no sé qué. Entonces, todas esas restas pueden ahí molestar. Digamos que básicamente todo lo que tenga restas tenemos que tener cuidado cuando los números sean muy cercanos. Entonces, muchas veces se sobrescriben o se reescriben esas expresiones de otra manera, de tal forma que se trata de eliminar la sustracción cancelativa. Aquí hay un ejemplito, disculpen. Listo, ya asusté a los perros de los vecinos. Eso es casi como la regla de la vida. El otro día leí algo en Reddit que me da risa porque decían que si también les pasaba, preguntaban a unos jóvenes que si también les pasaba que sus papás estornudaban durísimo y un día uno de ellos se había quedado en la casa durmiendo y el papá no se había dado cuenta y que ese día el papá estornudó pasito, que parecía que estornudaba duro solamente cuando estaba en la familia. Pero creo que eso nos pasa en todo momento, a toda hora, y ese papá sí lo hace es como por jugar con los chinos. Entonces, bueno, volvamos acá. La idea es que esta suma, tenemos aquí una suma alternante, ¿sí? Esta suma entonces nos va a producir unos términos. Vamos a poner los primeros términos, entonces en esta suma nos va a dar, empieza desde 1 hasta 2n, entonces sería menos 1 sobre 2 más 2 sobre 3 menos 1 sobre 4 más 2 sobre 5, ¿sí o no? Eso es lo que nos va a dar. Entonces, matemáticamente ustedes pueden partir esta suma, por ejemplo, entre cosas que solamente tienen los menos y cosas que solamente tienen los más. Entonces eso fue lo que se hizo aquí en esta segunda parte. Se partió matemáticamente esa suma solamente entre una parte que tiene, se suma todo y luego se pone el menos, ¿sí? Se factoriza el menos, y se suma todo y todo se pone el más. Eso se puede reorganizar porque eso no son series infinitas, entonces no es necesario que sean absolutamente convergentes, si me acuerdo bien. O sea, tengan en cuenta que yo estos conceptos los vi hace mucho tiempo, pero creo que si uno tiene una serie infinita no la puede reorganizar arbitrariamente porque, a menos que sea absolutamente convergente, porque si no le puede dar cualquier valor. Pero estas son series finitas. Corríjanme ustedes si me estoy equivocando, por favor. Esas son series finitas, entonces así las puedo organizar, eso sí estoy seguro. Entonces, ¿sí lo dije bien? Sí, sí, ese es el requisito en una serie infinita para que se pueda organizar y lo mismo, que sea absolutamente convergente. Sí, 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 señor. señor. Ah, listos. Gracias. Pues ya me acordé, ya me lo aprendí. Entonces, la reorganizo, esta suma es exactamente igual a la de arriba. Y después, de hecho, miren que como los índices de estas sumas son los mismos, puedo hacer estas sumas, ¿no? De los factores internos. Y al final me queda una suma que ni siquiera tiene restas. Estas tres matemáticamente son todas iguales. ¿Pero ustedes qué creen que va a pasar en el computador? ¿Será que van a dar lo mismo o no? ¿O por qué? Pues, por ejemplo, en el uno puede haber bastantes problemas porque, pues, en el límite cuando n va a infinito, el término de la sumatoria va a ser como menos 1 a la n por un 1. Entonces vamos a como que ir casi que menos 1 más 1, menos 1 más 1, y así sucesivamente, por lo que puede haber pérdida de precisión. Muy bien. Ese es el primer efecto. Muy bien. Entonces, cuando n es muy grande, entonces tenemos casi como un 1
que se van quitando y se van sumando, ¿cierto? La otra cosa es que cuando tenemos el n muy grande, ya la sumatoria ha tenido tantos términos anteriormente que estos otros términos que le sumemos probablemente lo único que cambian es como generar una oscilación, pero no van a ayudar a que mejore su precisión. Listo, tenemos muchas restas, ¿no? Que no necesariamente son de valores cercanos, ¿cierto? Porque se supone que la suma, digamos, como que va oscilando, pero pues llega un valor en el que después va a estar es como saltando para allá y para acá, pero no necesariamente son valores iguales a 1, la sumatoria. Entonces no sabemos si tengamos subtracción cancelativa, pero en cambio acá en esta segunda suma hemos reducido el número de menos, ¿cierto? A uno solo, entonces eso ya es bueno, eso ya nos está ayudando. Pero es probable que para un n fijo, esta sumatoria sea más o menos del mismo orden de magnitud que esta sumatoria. Entonces, cuando yo lo reste, me van a quedar un resultado que tiene como problemas, ¿verdad? Aunque solo tenga una resta, porque el problema no son las restas, el problema son las restas de cosas muy cercanas, muy similares entre ellas. Entonces, probablemente este tenga incluso un poquito más de error que el de aquí arriba, y también va a verse afectado por lo mismo, cuando es muy grande, entonces esta cosa es como 1, entonces empieza ahí a sumar unos, y esta cosa es como menos 1, entonces empieza a hacer el mismo error. Y por último, la última suma, pues no tiene restas, entonces definitivamente hemos eliminado ese problema. ¿Cuál problema de todas maneras podría tener esta suma numéricamente? Para un n lo suficientemente grande, la suma parcial hasta n mayúsculo puede ser de muchísimos órdenes de magnitud mucho más grande al término que le estamos sumando. Entonces puede ser que a partir de un término, lo que le estemos intentando sumar a la suma parcial no sumen, porque pues tenemos suficiente precisión, pues por la Excelente. diferencia de órdenes de magnitud. Muy bien, ustedes a mí siempre me sorprenden mucho, o sea, yo para entender estas cosas me tardo un resto y de repente viene ahí un estudiante o varios o todos y entienden eso así rapidísimo de una y me sorprende mucho, los felicito muy bien. Eso es, entonces vamos sumando, la suma va tendiendo a un valor y llega un momento en que esto que tenemos acá nosotros, este término siguiente, el n más 1, pues es tan pequeño comparado con lo que yo ya llevaba, pues que realmente lo estoy ignorando. Y ya más adelante vamos a ver que eso tiene un efecto específico. Excelente. Entonces, todas tienen un posible error, pero todas tienen como eso mismo que estamos hablando, pero parece que la S3, a pesar de eso, va a ser como la mejor aproximación. Entonces, en este ejercicio, pero realmente yo se los voy a mostrar, lo que vamos a hacer es implementar la primera suma, implementar la segunda suma e implementar la tercera suma en tres funciones diferentes. Luego lo que vamos a hacer es graficar el error relativo entre estas dos y el error relativo entre estas dos. ¿Ok? Matemáticamente todo eso debería dar cero, esas diferencias relativas, esos errores relativos, todas deberían dar cero, pero ya sabemos que en el computador eso no va a pasar. Y entonces al final, ¿qué es lo que vamos a obtener? Aquí estaba como la tarea que le tocaba a ustedes implementarla, en este caso. ¿Pero qué nos va a dar? Entonces miren lo que nos está dando. Yo aquí les voy a mostrar la gráfica de una vez. Lo que nos está dando a nosotros es que a medida que aumenta el n, esta es la diferencia porcentual. Yo le llamo porcentual, pero realmente es la relativa. Esa es la diferencia entre la suma 1, ¿sí? Con la suma 3, es la azul. Y esta es la diferencia entre la suma 2 con la suma 3. Observen que, primero que todo, están creciendo. Eso no crece de forma uniforme ni nada de esas cosas, pero tiene una tendencia creciente a medida que aumentamos los términos. Miren que yo aquí estoy utilizando, si recuerdo bien, estoy utilizando NumPy normal, o sea, estos son davos, por eso la precisión empieza en 10 a la menos 16. Por eso les digo, traten de utilizar siempre davos, porque los errores van a existir, pero pues están empezando desde muy abajo. Si ustedes utilizan flotantes de precisión sencilla, los errores van a empezar en 10 a la menos 6 por acá, entonces ya es más peligroso. En ambos casos crece, pero observen que hay una suma que da peor que la otra, comparada con sum 3, que es suma 2. ¿Y por qué suma 2? Precisamente lo que hemos dicho. Aunque suma 3 tiene muchas restas, no necesariamente está restando entre números similares. Entonces el error de sustracción cancelativa no se presenta de una. Mientras que la suma 2 sí está haciendo restas de cosas que son muy cercanas. Entonces ahí se nota más ese efecto. Y entonces definitivamente vemos ese error. ¿Sí? Se presenta. Esto es simplemente para darles a ustedes la evidencia de que esto sí ocurre. Entonces antes de ir a mirar el código, ¿alguna pregunta al respecto? Yo quisiera como indagar con ustedes. ¿Alguna vez ustedes habían visto estos fenómenos en sus clases de programación, por lo menos?
¿O nunca? Sí, sí, No, señor. Qué pena, no les escuché. No, señor. ¿No? Juan David, ¿qué fue lo que dijiste? Sí, sí, señor, sí. Yo ya había podido apreciar estas cosas, por ejemplo, ver hasta dónde puede llegar la serie armónica en precisión simple y precisión doble. Re bien, ¿eso en qué curso lo viste? En análisis numérico, Ah, análisis numérico, súper. ¿Eso es en matemáticas? sí, el curso es de matemáticas, aunque soy de física, pero pues, me Ajá, gustan las súper. mates y por eso lo vi. Ah, ok. Yo trato de meter esto a veces en programación, pero casi nunca queda el tiempo. Laura, ¿tú lo has visto o no? Que creo que te ibas a decir algo. pues más como cuando los errores que pasan cuando se acerca uno al cero computacional o al máximo computacional, pero estos de suma y resta no, profe. O sea, habías visto los overflows y los underflows, pero no estos. Sí, sí, Listo, sí. súper. Bueno, entonces esto es bueno porque entonces se nota que sí están como viendo cosas nuevas. Manuel dice, por mi parte no, Santiago dice sí, pero fue con usted, entonces no cuenta. Ok, sí, nosotros lo vimos, a veces en programación sí alcanza, a veces no, entonces, pero es importante tenerlo claro. Ojo, esto no quiere decir que todo dé mal, pero uno debe tener en la cabeza que hay que normalizar los modelos, porque utilizar el DAO y demás, porque si no, ustedes van a estar haciendo cálculos que producen puras vainas de error. Y precisamente lo de la serie armónica aquí está. Porque pues estos son, eso no nos estamos inventando nada, o sea, toda esta vaina ya está inventada, ¿sí? Descubierta, diseñada, esto a veces también es por diseño. Entonces, en la serie armónica, antes de pasar a la serie armónica, imagino que quieren ver el código, ¿cierto? Pero pues estos son bobadas. Aquí yo sí dejé lo del plot, que a veces se les dificulta un poco. Miren que lo que yo estoy haciendo acá es generar un arreglo para una suma que son puros ceros, pero yo le di el tamaño. ¿Sí? Que yo no lo creé como vacío para utilizar append, sino que yo como ya sé el tamaño, yo ya le di el tamaño completo, le di el tamaño completo a este man, y luego sí recorro índice por índice, y lo que le voy haciendo es en cada índice de esos, voy guardando el resultado de lo que necesito. No utilizo append, eso es lo que yo les recomiendo. Y de hecho, pues aquí la verdad, ahora lo que pienso es que debería haber utilizado np.apps y np.apps para que pueda ser vectorizado. Y luego, pues simplemente dibujo, hago la gráfica de una de las curvas con bolitas y con líneas, con este marker size que es de 6.0 para que quede más grande y con este label. Y luego aquí vuelvo a dibujar el otro arreglo en green, con asteriscos y con líneas en dashed. Le pongo un marker size un poco más grande y le pongo otro label. Luego le cambio las escalas y luego le pido que me ponga una leyenda, que es esta que está acá en la locación 2. Si no le pongo eso, por defecto normalmente lo va a poner acá también. Él detecta más o menos donde hay espacio, pero aquí yo se la puse explícitamente. Y pues lo de la suma sí es relativamente sencillo, ¿no? Ese código, así es un cum sum, ¿cierto? O no, una suma, porque ya que estoy pidiéndole una suma completa. Entonces aquí están, estas son implementaciones viejas que yo tenía, entonces no las cambié, realmente las hice con for, miren, ni siquiera estoy utilizando la suma, pero si yo quisiera hacerlo con NumPy, por ejemplo, yo no quisiera utilizar esta cosa así, el código pues no sería tan complicado, o sea, básicamente lo que tendríamos que hacer sería algo como, a ver, n aquí que se supone que es un número o un arreglo, me están mandando un número, ustedes me están diciendo haga la suma hasta ese punto. Entonces, esa suma es la primera, que es menos 1 por n más 1. Menos 1 alternante, ¿cierto? Me metí en un problema porque como hago esta vaina alternante. Bueno, voy a perder tiempo en esto. ¿Quieren ver cómo haríamos? Vamos a primero preguntarles. ¿Quieren ver cómo haríamos esta suma pero utilizando solamente NumPy? A mí sí me ¿Sí? gustaría. Sí, por ¿Sí? favor. Bueno, changos. Bueno, listo. Entonces la voy a poner aquí al lado para poderla ver. No, yo les pregunto, yo digo eso por hacer un chiste malo, pero realmente a mí me parece que es bueno que ustedes quieran aprender y por eso lo hago. Miren, yo cuando veo esta suma, sé que tengo que primero tener como un arreglo más o menos que tenga como estas cosas, ¿cierto? Como de n sobre n más 1. Tengo que tener un arreglo que sea alternante para esto y luego de pronto podría hacer una multiplicación y sumar todo eso. Entonces, digamos que yo creo que lo más difícil sería como hacer un arreglo que vaya con menos unos y con unos. Entonces yo podría generar lo siguiente, yo podría decir once igual a np.once,
¿De qué tamaño? Uy, se me abrió esta vaina. np.once y el tamaño sería 2 por n. np.once es una función que me genera a mí un arreglo lleno de puros unos. ¿Listo? Pero a mí no me sirve que sean puros unos. Yo necesitaría cambiarle el índice. Entonces lo que yo podría hacer es decirle once, empezando en el primero, yendo hasta el final y en saltos de a 2, igual a -1. ¿Listo? Con eso ya tengo un arreglo que empieza en -1, luego sigue el 1 que tenía originalmente, luego -1, porque aquí yo le estoy cambiando, saltando de 2 en 2 y le estoy volviendo -1. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Ustedes podrían hacer también un arreglo que sea una range, que tenga desde 1 hasta n, y después hacer -1 a la ESO. Pero yo estoy aquí tratando de evitarlo, porque era los dos. Yo tengo mi arreglo de unos alternantes, que llamarle de otra manera, ¿no? Como factor, más bien, porque no son ones, son ones y minus ones. Entonces, es que nombrar cosas es de lo más difícil. Listo, entonces ya tengo ese arreglo. El otro, ¿cómo lo podríamos hacer? El otro podría ser... Podríamos hacer lo siguiente. Ya podemos retornar np.sum de factors multiplicando a np. Es arrange, ¿no? Arrange. Este man tendrá que ir desde 1 hasta 2 por n. Entonces así, si estoy haciendo bien el de arriba se supone, digamos que esos coeficientes son 1, 2, 3, 4, listos, así. Y el de abajo, cómo se crearía? ¿Qué escribirían ustedes acá? El de abajo, ¿qué valores tiene? El que está dividiendo. ¿Empiezan 1 o empiezan 2? Empiezan 2. Empiezan 2 y va hasta... Pues tenemos 1. Y eso es todo. Entonces aquí yo estoy generando un arreglo que en cada, digamos, con esto, cada elemento de esta cosa es uno de estos términos. ¿Sí ven? Entonces tengo el -1 que está en factors. En el b.arrange me genera un arreglo que va 1, 2, 3, 4, entonces me está generando todos los valores de n hasta 2n. Y el de abajo está generándome desde 2 hasta 2n más 1. Entonces, como yo dividí, estoy generando esta división, como multiplico acá, se está generando todo el término y luego le digo que lo sume. Entonces, esta sería la manera de hacerlo si utilizara NumPy. ¿Es la única manera de hacerlo? No. Pero ustedes me dijeron que quieren verlo cómo lo haría yo en NumPy. También no es la única manera de hacerlo en NumPy, pero pues esta es la manera en la que yo lo haría. ¿Sí? ¿Se Ah, aprendieron algo? ¿Les queda claro? ¿Señor? sí, también quería preguntar. Y o sea, pues esa línea en la que usted está, digamos que me da la suma hasta el 2 enésimo. Pero con SumCum puedo pues suma acumulativa y ya obtener pues Sí, el array que yo exacto. quiero. Con CumSum, exacto. Por eso yo lo primero que me pregunté es, ¿qué me están mandando acá? Me están mandando un número y y me piden la suma hasta ese número, por eso utilizo sum, porque si lo que me mandaron acá fuera un arreglo de índices, o sea, estos n's, entonces yo debería utilizar como sum para retornar las sumas parciales. Entonces por eso es muy importante preguntarse el tipo de datos, aunque en Python eso está oculto y tal. Hay que preguntárselo para saber qué es lo que me están pidiendo de acuerdo a lo que me están enviando. Entonces por eso, como este n acá es un número, yo estoy utilizando sum. Y yo creo que en el fondo tú lo que estás pensando es, uy, pero cuando me mandan n igual a 1, hago la suma. N igual a 2, vuelvo a hacer la suma, incluyendo lo que hice antes. Y entonces tengo como mucho trabajo sin hacer. Eso es verdad. En esta forma que lo estoy haciendo es verdad que eso está pasando. Bueno, lo dejo acá. Espero que lo va a guardar para las próximas versiones y iteraciones de este curso. Yo trato, ay, no sé, yo trato siempre de hacer los mismos, de tener los materiales listos, pero este curso lo estoy construyendo desde cero en este momento porque yo antes dictaba que era High Performance Computing en estas herramientas computacionales, entonces ahorita sí todo esto es nuevo. Pero yo de todas maneras, cada semestre siempre hago cambios y cosas nuevas y quito, ya, no aprendo, siempre no caigo en esa práctica de utilizar lo mismo y no volverme a complicar, pero también es como porque uno va aprendiendo cómo enseñar algo mejor, entonces es inevitable que los cursos evolucionen, además si uno edita siempre lo mismo exactamente, pues también uno mismo se está estancando y eso al final es en contra de ustedes mismos también. Bueno, ¿alguna pregunta más acá?
Entonces, volvamos. La suma armónica, obviamente, la suma armónica tiene que aparecer. Entonces, en esta suma armónica, ustedes tienen aquí, ¿qué diferencia hay entre estas dos? Revísenlas y me dicen qué diferencia hay entre estas dos sumas. Los índices están invertidos, profe. Los índices están invertidos. Entonces, aquí empiezo en n igual a 1 hasta n, de aquí en n mayúscula hasta 1. Este raco sí me dio a mi problema para escribirlo en un y al final no pude. Con Zoom no pude. Entonces, digamos que la primera, vamos a ponerlo más bien aquí arriba, es 1, el otro término es un medio, el otro término es un tercio, el otro término es un cuarto, el otro término es un quinto, ta, 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 ta. Y aquí abajo empezamos es en 1 sobre n mayúscula, 1 sobre n mayúscula menos 1, ta, 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 ta. Y después pues 1 medio y 1. Y acá, obviamente aquí arriba, 1 sobre n menos 1 y 1 sobre n. Matemáticamente son las mismas, pero computacionalmente no. ¿Cuál de las dos dirían ustedes que considerarían que da mejor? De pronto el estudiante que ya vio análisis numérico sabe y nos puede ilustrar. Pues en este caso sería mejor la segunda suma. ¿Y por qué? El chiste es que, como ya había dicho, en la primera, para términos muy grandes del tamaño de 1 sobre n mayúsculo, pues puedo estar sumando cosas de magnitudes muy diferentes. Mientras que con la suma 2, la ventaja es que yo empiezo con 1 sobre n y el siguiente es casi que del mismo orden. Entonces yo puedo ir ahí, ir sumando y sumando. Y pues la ventaja de esta es que a medida que aumenta la magnitud de la sumatoria, también va aumentando la magnitud de los términos que voy sumando. Por lo que en principio esperaría de que no haya tanta pérdida de precisión. Excelente, muy bien. Exactamente, las sumas parciales en este caso tienen una magnitud mucho más grande que lo que sigue adelante. Entonces probablemente eso se va a ignorar. Las sumas parciales de lo que tengo acá van creciendo, pero también el término que le va a sumar va a ir creciendo. Entonces al final probablemente este no ignora términos tan rápidamente como el de arriba. O sea que computacionalmente no nos va a dar exactamente lo mismo y por lo tanto vamos a tener también diferencias si dibujamos la diferencia relativa. Entonces lo que hay que hacer ahora es dibujar la diferencia relativa entre estos dos. Ya lo vamos a hacer ahorita. Lo importante es que vamos a tener diferencias, háganlo con ciclo for si quieren, no se pongan en este momento, no, yo lo tengo que hacer con un NumPy porque es que ya no. Lo hacen con un NumPy si eso les ahorra tiempo y lo hacen rápido, o si no lo hacen con for y después lo arreglan. Pero la idea, como pueden ver acá, cuando apenas llevo 10 términos ya empiezo a tener diferencias del orden de la precisión de la máquina, que es 10 a la menos 16 para precisión doble. Y esta diferencia va aumentando y pues entre más términos le vaya poniendo yo, pues esto va creciendo cada vez más y más y más y más. Entonces, de nuevo, de hecho hay algoritmos diseñados como el algoritmo de Kahan, creo que se llama, para hacer las sumas de manera que yo no pierda tanta precisión, pero eso ya es cuando uno realmente necesita que las cosas sean demasiado exactas. A mí me acuerdo cuando yo estaba haciendo la tesis de maestría, me encontré empíricamente con un problema de estos, estaba haciendo como una sumatoria de fuerzas para unas partículas, pero cuando cambiaba cierto índice para optimizar algo, las fuerzas no me dan exactamente iguales, me dan un poquito diferentes. Entonces dije, pero eso no tiene sentido. Claro, yo no había aprendido a programar, había hecho la tesis con un programa en mi pregrado, había escrito programas de cero y todo eso. Estaba haciendo mi tesis de maestría también programando, ya había hecho un artículo, pero aún no entendía estas cosas, porque una cosa es saber programar, otra cosa es saber programar métodos numéricos o saber programar en computación científica. Otra cosa es hacer diseño de software, que es aún más difícil todavía para hacer aplicaciones y todo eso. Entonces, uno sigue adelante, pero uno tiene un montón de baches por allá detrás y por eso es que yo le hago énfasis a este tipo de cosas ahorita para que no se enfrenten a eso. Entonces, yo me gasté un montón de tiempo y yo decía, pero no tiene sentido, o sea, si yo lo sumo así, no sé. Claro, yo estaba luchando contra la precisión numérica y era un problema que yo no iba a poder resolver. Ahí me empecé a enterar de los algoritmos de Callahan y ese tipo de cosas, porque había gente igual de perdida que yo preguntando dónde estaba Coverflow, por qué una suma, no sé qué. Y claro, lo cascaban a uno porque uno no había aprendido propiamente. Era culpa de uno y culpa también
de otras cosas. Entonces, esto es bueno tenerlo en cuenta y esto les va a pasar si ustedes, por ejemplo, optimizan un código, utilizan otra librería y la librería internamente desordena el arreglo, hace la misma suma pero un poco diferente, o si en C++ ustedes compilan con -3 o con -2, entonces el compilador reorganiza un poco el flujo, no el flujo lógico, sino un poco una suma o algo así, los resultados van a ser exactamente iguales, van a cambiar un poquito y eso es normal. Pero que a mí me dé una suma algo y después me dé algo, pero con una diferencia de 10 a -15, de 10 a la -12, pues está bien, no me tiene que dar exacto. Y eso hay que aceptarlo y hay que más bien tenerlo en cuenta. Y más bien desconfiar, si yo cambio algo y no me cambia, vamos a decir que yo programo también que esto me da así excelente. Ahorita vamos a hacer como último ejercicio esta implementación, porque quiero no quedarme sin tiempo y para poderles dar más tiempo, hablar de esta última parte que son, pues en general, cómo hace uno las estimaciones de errores ya digamos con un algoritmo matemático y el error computacional. Antes quería nombrarles también que existen errores multiplicativos. También cuando ustedes multiplican dos números se van a dar cuenta que el error final va a ser como la suma de los errores que tenían, no es tan grave como con, perdón, no es tan grave como con, ¿cómo decíamos? Con los errores de subtracción cancelativa, pero también ahí con multiplicaciones también va a haber un aumento del error. Y entonces en general lo que uno tiene es que hay como muchas causas de error, ¿cierto? Habíamos hablado ya cuando estoy haciendo un cálculo que tengo el rounding, el truncamiento, que tengo multiplicativo, que tengo subtracción cancelativa, que tengo pérdida, digamos, en algunos casos específicos de asociatividad. Entonces, todas esas vainas son un montón de causas de error numéricos que están acotadas un poco por la precisión que uno utilice, pero que existen. Y entonces uno quisiera como poder decir, venga, pero entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago yo para estimar, por ejemplo, eh, cuál sería el N apropiado que yo debería utilizar? ¿Sí? Si yo sé que esto va a ir creciendo, yo sé que va a haber un punto en que si yo le pongo aquí 1.000 millones, me va a generar un error tan grande que yo ya pues, no debería confiar en esos datos. Entonces, ¿cómo podría yo estimar ese N? Entonces, hay modelos para eso y lo primero que vamos a hacer para modelar es que ese error de rounding o de truncamiento se comporta como un camino aleatorio. Como a veces va para allá y a veces va para acá y todo eso, y eso no lo podemos predecir apropiadamente. Vamos a pensar que es un camino aleatorio y en los caminos aleatorios la distancia promedio desde el origen crece como una raíz cuadrada. Entonces, entre más datos haga yo, entre más iteraciones haga, pues ese error va a ir creciendo, pero va creciendo como una raíz cuadrada, multiplicada por la precisión de la máquina. Si esta precisión de la máquina es bien chiquita, si utilizo double, pues es 10 a la menos 16. Entonces, pues este error arranca desde muy abajo y pues puedo tener muchos n's antes de que esto sea apreciable, ¿sí? Este error de rounding. Eh, hay casos como cuando uno implementa las funciones de Bessel. ¿Ustedes se acuerdan de las funciones de Bessel en este momento? ¿Sí les suena eso o no les suena las funciones de Bessel? Sí, Yo no sé ustedes, digamos, ustedes están como hacia la parte final de sus carreras. Para las personas, aquí tenemos personas que no son exactamente de física y me alegra mucho. De pronto ellos no conocen las funciones de Bessel, pero son unas funciones especiales, ¿sí? Entonces vamos a buscar aquí en Wiki funciones de Bessel. Así como el seno y el coseno, pues también existen otras funciones con las que uno casi no está familiarizado, pero que también están asociadas a unas ecuaciones diferenciales. El seno y el coseno están asociados a los osciladores armónicos y a las cosas que oscilan, como los resortes, los péndulos ideales, los resortes ideales, ese tipo de cosas. Digamos que osciladores lineales. Entonces allí surgen el seno y el coseno naturalmente, porque representan pues ese tipo de comportamientos. Y cuando tenemos ecuaciones diferenciales de este estilo, aparecen estas funciones de Bessel y otro montón de funciones especiales se les llama, porque pues son las asociadas a las soluciones de este tipo de expresiones. Bueno, ¿a qué voy yo con este cuento? Aquí están como las aplicaciones de las funciones de Bessel, aparecen muchísimo en los contextos electromagnéticos y en otras muchas cosas. Yo creo que algunos de los ingenieros, creo que aquí hay ingenieros mecatrónicos, pueden haber visto de pronto las funciones de Bessel. Ya funciones de Hankel o cosas raras así, pues de pronto no, pero las de Bessel yo creo que sí. Hay de varias clases de esas funciones, dependiendo de las coordenadas en las que uno esté, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero a lo que voy yo es que estas funciones, para uno calcularlas como tal, pues existen varias maneras. Por ejemplo, esta es la función de Bessel de orden alfa,
en el valor x. Entonces, por ejemplo, es una sumatoria infinita de m factorial por la función gamma, que es una generalización de la función factorial por menos 1 a la m, por una cosa a la 2m más alfa. O sea, esta vaina es horrible, ¿sí? Pero cuando uno grafica esto para diferentes órdenes y diferentes x, pues obtiene como este tipo de oscilaciones. No es un oscilador amortiguado ni nada de eso, pero uno obtiene pues esos comportamientos. Entonces hay varias maneras de definirlas. Hay varias, una manera es con esta serie, hay definiciones en términos de integrales, ¿sí? Hay definiciones en términos de otras funciones especiales, que son las hipergeométricas, pero no está la que yo necesito, que son las funciones, las formas recurrentes de definirlas. Pues porque digamos que si yo aquí voy a utilizar esto, yo quiero calcular la función de Bessel, y utilizo esto, pues ahora mi problema se traslada a calcular la función hipergeométrica 0, 1 con la función gamma, entonces no estoy resolviendo el problema. Hay unas relaciones de recurrencia, pero no las veo acá. Ah, pues son más o menos como estas, ¿sí? No, pero no, estas no son. Estas son las de... Pues yo lo recordaba. Ah, bueno, son de Rayleigh, sí. No son los de Rodríguez. ¿Dónde están? Derivadas mesésimas, formas asintóticas cuando el argumento es muy grande. Profe, más abajo en propiedades donde dice relaciones de recurrencia. Ah, míralas, sí. Muchísimas gracias. Aquí están. A lo que voy yo es que muchas de las formas más fáciles de calcular las funciones, esas funciones de Bessel, aquí les cambiaron como los símbolos, pero no importa, son estas. Por ejemplo, esto que tenemos acá, vengan a ver, esta, sí, no la puedo seleccionar. Esta que tenemos acá, esto se llama una relación de recurrencia. Digamos que yo lo que digo es, bueno, yo conozco, digamos, la función de Bessel de orden 0 y de orden 1. Las puedo definir a partir de sus sumatorias infinitas y no sé qué. Y entonces se empieza a sacar a partir de esas relaciones de recurrencia la de orden 2, la de orden 3, y eso podría ser una forma en la que uno calcula las funciones de Bessel de forma arbitraria. Eso funciona bien, pero en el computador, cuando uno hace este tipo de relaciones de recurrencia, resulta que si yo arranco con un pequeño error al inicio, estas relaciones de recurrencia hacen, y toda esta carreta iba, hacen que estos errores ya no se comporten como raíz de n, sino con n factorial. Se vuelven coherentes entre ellos y se multiplican exponencialmente o factorialmente, que es aún peor, y se explotan. Entonces esto no siempre se cumple digamos en general, pero a veces hay casos patológicos en donde, o patéticos le iba a decir, patológicos en donde realmente uno tiene que esto explota rápidamente y uno se da cuenta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes utilizan librerías matemáticas para calcular las funciones de Bessel, esos manes no están utilizando relaciones de recurrencia, ni derivadas enésimas con las fórmulas de Rodríguez, ni nada de esas cosas. Ahí hay un montón de ciencia por detrás para calcular esas funciones de Bessel con la mayor precisión posible, que sean estables para cualquier argumento, y eso no es fácil. ¿Listo? Eso no es fácil. Entonces, volviendo aquí al tema, lo que vamos a decir nosotros es que el error total en un cálculo computacional va a tener como dos fuentes. Una que es como un error de aproximación matemática, que es este epsilon sub a, y le vamos a sumar el error de rounding, o truncamiento intrínseco. El error normalmente de una cosa matemática, piensen en una integral, decrece con el número de intervalos que uno tiene, ¿cierto? A uno le dicen, no, si usted coge una integral, si usted va a hacer una integral, usted puede graficar cómo es el error en función del número de intervalos que utiliza y matemáticamente, ¿sí? Matemáticamente, pues ese error va a ir disminuyendo. Y tiende a cero, porque esa es la idea de la definición de la integral, de la suma de Riemann, que uno le mete, entre más intervalos le meta, eso se acerca más al valor exacto. Y entonces en el límite infinito, pues eso tiene que dar a cero. Pero resulta que computacionalmente no se comporta solamente así, decreciente con n. Hay una cosa que crece con n, entonces computacionalmente tenemos que, hay una cosa que va creciendo, y entonces ese es el error total que uno tiene en el computador. Primero está dominado por el matemático y luego está dominado por el error computacional, que son estas cosas que ustedes ven acá. Y entonces eso quiere decir que existe, yo creo que esta carreta ya la había echado, existe un n asterisco, un n óptimo, ¿sí? Un n óptimo, que es el que le permite a uno, el que le dice a uno, mire, dado este algoritmo computacional y esta precisión de la máquina, usted tiene un n óptimo en donde puede minimizar el error lo máximo. Si usted se pasa de eso, empieza a jugar más fuerte el error computacional o de rounding, y entonces usted pues ya está volviendo a dañar sus resultados. Si tiene un n más pequeño, pues todavía está dominando el error matemático, entonces podría mejorarlo. Entonces, digamos que si uno quiere calcular ese n óptimo a partir de esta expresión que tenemos acá,
¿Ustedes cómo harían? Si yo les digo a ustedes, háganme un favor y calculenme cuál es el mínimo de esa función. Estamos calculando este mínimo. ¿Ustedes qué es lo que hacen? ¿Qué fue lo que les enseñaron a hacer ustedes cuando tienen una función de una variable para calcular el mínimo? Derivar, ¿cierto? Derivamos respecto a n. Bueno, teniendo en cuenta la concavidad, también debemos derivar dos veces para ver si la concavidad es positiva. Bueno, aquí la tenemos más o menos en el esquema. Derivamos una e respecto a n, igualamos a 0 y eso nos da el n asterisco y luego lo volvemos a meter acá para calcular entonces ese error más pequeño. Eso es lo que se hizo acá y cuando uno hace esas derivaciones, esas operaciones, le da esta expresión. Este es el n asterisco, que obviamente va a depender de la precisión de la máquina, va a depender del orden de magnitud de los algoritmos matemáticos que uno esté utilizando, como ustedes pueden ver acá, y pues tiene una dependencia toda rara ahí. Entonces vamos a hacer una tablita aquí abajo, y en esa tablita les voy a mostrar un par de casos de ese n asterisco para un orden de magnitud de este beta, digamos un algoritmo cuadrático, un algoritmo cuártico, y para dos precisiones sencillas y flotantes. Y a ver, digamos, en esos casos, cuánto nos daría el n. Yo no sé, pero a mí me sorprendió la primera vez que lo vi, porque uno está acostumbrado a que si va a hacer una integral con un double, tiene que meterle, pues, 10.000 intervalos, y eso no es cierto. Aquí está la tablita. Voy a checarlo un poquito. Creo que la pueden ver bien, ¿cierto? Si no, díganme, péguenme un grito. Aquí está la tablita. Entonces miren que beta va a valer dos cosas. Esto es normal, digamos que uno está haciendo una integración por trapecio y una integración por Simpson. Entonces cambian ahí los órdenes de magnitud. Esta tablita aquí nos va a mostrar el n cuando tengo precisión sencilla con floats, o sea, la precisión de la máquina es 10 al menos 6, precisión doble 10 al menos 16, y cuando es el error mínimo que obtenemos para float y para double. Entonces miren lo increíble, cuando tengo un flotante, estoy asumiendo que alfa vale 1, o sea, ese coeficiente aquí no me interesa, voy a ponerlo de orden 1. Cuando tengo flotantes y tengo un algoritmo de orden 2, yo debería utilizar solamente 437 términos en mi integral, digamos. Y eso me produce un error del orden de la máquina. ¿Sí? Entonces, cuando tengo un algoritmo de orden 2, debería utilizar solamente 437 términos y eso me produce un error del orden de la máquina. Si le pongo 1000 o 2000, estoy empezando a aumentar mi error porque ahora empieza a dominar el error de truncamiento para este orden de magnitud. Pero si utilizo otro orden de magnitud, miren que ahora el número de términos que necesito es muchísimo menor. No 10.000, 100.000, muchísimo menor y me produce un error del orden de la máquina. Y la cosa pues también se presenta más o menos del mismo, aquí cambiamos, ¿no? En un orden de magnitud. Se presenta más o menos igual para el flotante, para el double, para el de precisión doble. Si tengo un algoritmo de orden 2, necesito más o menos del orden de 4 millones de términos para obtener una precisión de 10 a la menos 16, mucho mejor que la flotante. Pero si utilizo un mejor algoritmo matemático para esta misma precisión doble, necesito muchos menos términos, apenas 6.000, para obtener de nuevo la precisión de la máquina. Si utilizo 10.000, probablemente este error ya es del orden de 10 a la menos 14, 10 a la menos 13. Si utilizo 100.000, ya vamos en 10 a la menos 10. No es grave, por eso uno no lo ve. ¿Sí? Pero si quiero lo mejor de lo mejor, aquí está. Y pues ya en la práctica, cuando uno no tiene estos órdenes, ¿sí? Y no sabe exactamente cómo funciona eso, pues uno simplemente lo que puede hacer es ver cuánto le da el valor para, digamos, un n. Estoy haciendo acá. ¿Cuánto le da el valor para un n? ¿Y cuánto le da el valor para 2n? Y compararlos. Y si esa diferencia relativa entre esos dos valores es suficientemente aceptable, quiere decir que yo ya llegué como un punto de convergencia, entonces ya no necesito como seguir aumentando el n. Cosas de ese estilo es lo que uno puede hacer. Entonces esto era lo último que quería mostrarles, ¿sí? Y con esto terminamos el tema de los errores numéricos. ¿Hay alguna pregunta aquí en este punto? Listo, entonces ahora sí, vamos a volver acá para que hagan este último ejercicio, que es de nuevo hacer, yo les dejé aquí como una base, ¿cierto? Que es donde guardar los datos. Ustedes si quieren lo pueden cambiar. Y básicamente es de nuevo calcular estas sumas parciales en función de indicar eso, como es la suma, bueno, la diferencia porcentual entre ellas dos en función del n. Voy a ponerlos en grupos diferentes en este momento. Bueno, sí, es para que ustedes se conozcan, por eso es eso que hago.
Necesito que se van conociendo entre ustedes. Entonces, lo voy a Profe, poner. esa diferencia al fin es absoluta, ¿sí? O sea, no porcentual, o sí porcentual. Es diferencia relativa, sí. O sea, yo lo voy a llamar de ahora en adelante para que Ah, tengamos perdón, como claro. relativa. O sea, el uno menos el otro sobre uno de los dos. Sí, digamos así. ¿Y cuál ponemos abajo? Pongan abajo casi siempre el que ustedes consideren que es como, ¿El mejor? como el que ustedes consideran el más exacto, que sería la suma 2. Ok. Y para la graficación, es que aún me confundo cuando poner log, semilog, en qué casos, En ¿cómo este sería? caso, como la escala que yo tengo acá es log-log, entonces se utiliza log-log Ok, profe, gracias. para que quede igual. Ujú. Listos. Entonces vamos a abrir. Profe, disculpe, yo tengo una pregunta del ejercicio Sí, y dale. es, lo que entiendo es que toca calcular la diferencia relativa para, o sea, para cada n, para n igual a 0, n igual a 1 y así. Para cada n mayúscula, ajá. Entonces para n mayúscula igual a 1, para n mayúscula igual a 2, para n mayúscula igual a 3, hasta este n max, que yo lo tengo acá de 100.000, pero lo que les dé. Listo, gracias, profe. Listos, muy bien. Listos, ya están. Se queda aquí el primer grupo, que es el de Juan Diego Zúñiga, Laura Rodríguez, Laura siempre me toca, Manuel Herrera, Aura Sofía Sandoval y Alejandro Pulgarín. Los demás se van y ya yo después termino el meeting a las 9, que tienen que entregar eso y ya. Lo voy a dejar hasta las 9:05 por si acaso. Profe, después de que se acabe la actividad, ¿su merced sigue conectado para resolver dudas o...? Sí, sí que digamos que como lo voy a dejar hasta las 5, yo es que tengo una reunión a las 10, pero entonces puedo estar 5 minutos más, sí. Vale, profe, gracias. Listo, ya pueden arrancar. Empiecen Listo. por anotar los nombres del grupo. Listo. Voy a ¿Quién va a compartir compartir la pantalla. pantalla? Listo, muy bien. ¿O alguien más, creo? No, dale. ¿Cómo son sus nombres, chicos? Juan Diego Zúñiga, con Ujú. Z. Ay, perdón. Zúñiga. ¿Quién más? Sofía Sandoval, Sofía Sandoval, sí. ¿Quién más? Manuel Andrés Herrera. Manuel Andrés. Sí, Herrera. ¿Y ya? Ok, ¿y tú? listo. Listo. Ay, yo, Alejandro Pulgarín. Alejandro, ¿qué? Pulgarín. Ok, listo. Pues tengo esto ya implementado, muchachos, mira. Entonces, esta es la suma por arriba, con el range normal, de 1 hasta n-1. Y este es el range inverso, que va desde la n, aquí termina en 1, y le voy restando 1 a cada n más. Sí, si algo aquí lo comprobé, a ver cómo queda, y efectivamente hace el inverso, pero no me grafica. Otra vez tengo error en la graficación. Dale, echémosle ojo. Porque estás haciendo las sumas, pero está guardando los datos. ¿Qué? ¿Sí? O sea, quieres graficar, pero no tienes datos para graficar, ¿no? No, no entiendo. Se supone que aquí se guarda la suma, los datos de la diferencia de la suma. Sí, pero o sea, lo que quiero decir es que ahí nada más está hallando un dato. Ahí, o sea, ahí lo que entiendo es que estás hallando solo un dato y pues graficar un punto sería. No, porque es es un arreglo de NP. O sea, aquí está haciendo componente a componente. Sí, Está operando el arreglo componente a componente. ahí cuando Pero, pusiste en range, ese range de 1, ahí en ax.loclog, eso.
¿Eso sí Sí. es un arreglo o Sí, esta es la lista. sí, ese es uno más uno, dos, Ujú. tres? Sí, Sí. esta es como la del eje X. Y Una, este sería. una anotación por si acaso. Cuando utilizan sum, eso le suma, eso le retorna un número. Cum sum sí le retorna como una suma parcial. Ah, entonces toca Pero, utilizar consum pero para que... sum le retorna un número. Entonces, si ustedes le ponen un arreglo, uno sobre todo este arreglo, él le suma todo eso y le retorna un número. Entonces, solamente están graficando como un número. Sum up es un número, sum down es un número. Sum up no es un arreglo en función de los índices o algo así. ¿Listo? Ah, ok. Vale, ok. sea, su app está haciendo un Gracias. número. Ahora sí los dejo solos. Entonces, Ah, Pero pues tocaría hacer. Quizás como crear como la matriz y digo el vector y llenarlo. Creería, no sé. no, yo, pues, ¿por qué no usamos el zoom que hace la suma parcial, el que usó el profe? Y ya. ¿Es una suma parcial? Ah, perdón. sí utilizar NP el zoom, es consum, que no ¿no? sé, no, se me olvidó, zoom algo. No, el de No, pero NP ¿qué es? consum, no consum. O sea, ¿qué hace esa cosa? Es Te una Lo que yo va, entendí es que cuando te tú va dando colocas la suma consum parcial. y te da la suma parcial, o sea, te da cada valor de acuerdo a... Espera, pero voy a revisar NP Sí, en Google. porfis. Para confirmar. Ahí estoy chismoseando, ya les cuento. La suma acumulativa. Sí, entonces el primer término lo tenemos. Segundo término va a ser la suma del primero con el segundo, ¿sí? Algo así. El Ah, tercero, o sea, sí, si es consum, ¿no? sí. Sí, Entonces ahí sí tendríamos un arreglo como resultado. Y usas consum time para zoom down. Pero no, porque no serían como mejor, o sea, los puntos, punto a punto, no la suma acumulativa, porque el segundo término, digamos, en la primera sería, ¿qué? Un medio, pero un medio no es, pues, uno más otra cosa, si me Por hago eso si tenemos entender. una sumatoria va aumentando el n. Entonces el primer término sería 1. El segundo término sería un medio más 1. Y como es una suma acumulativa, va a ser un medio. Eh, bueno, perdón, 1.5 sería el segundo término, ¿sí? O sea, con n con sum, porque es una suma acumulativa. Eso entiendo yo. Sí, bueno, pongo. Antes. Dime. Sum. ¿Escribiste sum? Cum. Ah, Entonces, pues ahora miremos a ver cómo da. este sí haría un arreglo, ¿no? Del div. Sí, porque Sí, es un Pero creo arreglo que está y mal en NP los traza sus paréntesis. arreglos. Ok. En ese NP absoluto no están mal los paréntesis, me parece que falta uno al final. Creo ¿En que cuál? sí, también. En ese NP absoluto. Sí, tienes que hacer otros dos paréntesis, uno al comienzo y uno al final. Ujú. No, al comienzo de todo, de ah, labs. con np.apps, abre paréntesis ¿Haz otro? Ah, ok. y al final del todo cerrarlo. Sí, ciérralo. Y ahí que. Dale a ver, ¿ya lo graficaste? ¿Ya eso? No debería dar como esas cosas como oscilantes raras. Pero creo que no lo va a Sí, compilar otra vez. Sí, ya compiló. sí, ya está compilado. Mira. quizás para ver cómo es el comportamiento de los datos podemos cambiar Mm. el plot, como de cómo se ve como los punticos de la función. Eh, ok. Ya entendí. ¿Cómo es que se hace eso? Creo que en el subplot pones como un comilla, puedes poner como raya asterisco para ver de tal cual es. No. No, o solo asterisco, solo raya. No. No, creería que es en el log, no estoy seguro. Voy a Ah, revisar. súper tip. Sí, eso es en el log, obviamente. Es coma, después del div, le das coma. Y es eso, perdón, me Ah, confundí. No, algo no está sirviendo. Vamos a ver. sí, pues pensaba imprimir aquí estos datos, a Sí, ver.
Sí, hazlo. pero poquito. Eh, Y el otro. Eso. Perdonen mi dislexia. Y ya. Ah, ok. Ok, no dio lo que esperaba, pero bueno, uno, este sería el up, ¿no? Ah, sí, Dios. Uno, pero el 1,5. otro no sería 1,5, ¿no? Sí, porque uno más un medio, ¿no? Sí, sí, está bien. Sí, creo que Está está bien, bien. ¿Sí? sí. Ah, sí. Y el otro es 1 Este. más un medio más un tercio. Entonces está bien. Esta. Esta está bien. La up. Y la down Y la sería dama también. 0,1, sí, porque pues empieza en 10. O sea, el máximo es 10, según esto. Eso es un décimo. Sí, un décimo. Luego sería un noveno, ¿no? Un Más un décimo más décimo. un Décimo más noveno. un noveno, sí. Sí, creo que los arrays. O sea, eso está bien. Está raro. Sí, O está sea, bien. los arrays los hemos hecho bien. Sí, están Ujú. bien. Súbelo, Sí. agranda un poquito la pantalla Y para ver mirar el todo. div. Pues Sí, chequemos eso. el div. ¿Lo imprimo o Sí, imprime div a ver qué No, pues no sale. borres eso como para no? tener presente los números y Ok. revisar. Eso sí. Y imprime el div, please. Este. Pues aquí sería 1. Ah, pues aquí está el error, ¿no? Porque miren que pues sería 1 menos 0,1 Pero dividido en 1 o en 0,1. en 0,1. Entonces está bien. ¿Cierto? Sí, porque esto haría 0,1 menos Sí, esto es, sería es 1 menos 0,1 sobre 1. no sobre el que consideramos más exacto, que es el down, 0,1. Sí, 0,1. Queremos 0,1. multiplicarlo por 10, sí. Ahí está. No, sí, está bien. Bien. Entonces sí es la gráfica, Entonces, ¿qué estamos graficando? Ah, súbelo, please. ¿no? Sí, Ah, sí, Es la es. diferencia porcentual respecto al n, ¿no? sí, se supondría que está bien. Entonces, ¿así? ¿Lo enviamos así? Realmente no hallo más. De pronto sí. Sí, pues ya verificamos si están como bien los datos. Solo por chismosear Ah, cómo se vería si quitamos un log. veamos. O Ay, ¿a así qué no. horas toca? No, error. Error. Ok, listo. Porque debería aparecer de pronto semilog. Sí, eso. O creo que es xlog, ¿no? Xlog, ylog, no sé. Eh, Ay, me estaba editando allá en el error. Muy bien. Eh, Ay, perdón, es que mi pantalla está jodiendo. Xlog. Ah, no, pero creo que eso es cuando tú pones los ejes individuales y acá como que están agrupados en Ok. esta. Entonces, yo creería que si digamos X fuera normalita, entonces sería, y aquí decía como logic. Ah, sí, ahí sería. Y al contrario. Y sin logs. Creo que aparece error. Semilog X, ¿no? Si sería este log. Espera. No, no al contrario, tan raro. ¿Qué me Semilog, decías? semilog X, ¿no? Ah, sí, sí. No, Es al contrario. Ya te entendí. Espera. ¿Así? Sí, sí. Ay, sí la S. Eso. Ah, claro, sí tiene sentido. Ah, interesante. Ya vimos cómo funciona eso. Ahora lo. Listo. Bueno, pues enviémosla. Pero cámbiale, o sea, que no sea 10, sino. ¿Cuánto Ah, es Ah, que era? sí, 100.000. los datos. 10,000. No es 100 No mil, me acuerdo cuánto era. que son 100.000, ¿no? 100, no, sí, 100.000. Tienen.
El ejercicio, como yo lo 100.000, dije. 100.000. Yo le tomé pantallas y yo le estoy buscando. Así son Sí, 100.000. ¿sí? Sí, 100.000. Sí, Muchos ceros. Ah, sí, son 100.000. listo. Supongo que Entonces, esa caída rápida es porque ya es un The Flow. sí, también supongo. Sí. Chicos, ya son las Porque, 9. ah, Pueden entregar hasta las 9:05. Vayan enviando, pues por si tienen más clases o algo así. listo, Yo profe. es que tengo que irme. Me voy a la Bueno, universidad. Chao, que les vaya muy bien. Vaya, hasta chao, luego. gracias. No, Vos. hasta luego. Chao. Es esta, ¿no? Es solo la foto. Incluir la foto. Ah, listo. Ay, ustedes saben cómo poner esto directamente. Es que yo lo guardo en No, yo Paint. siempre la guardo porque no sé. Sí, sí, yo también. Bueno. Gracias. Eso que. Armónicos arriba. Ah, ok, ya. Listo, entregar. Listo, gracias.